Bueno, empiezo yo quizás, ¿no? Sí. Bueno, nada, antes de nada, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a pasar ahora a mirar un poquito lo que podría ser una estrategia de transformación digital. Lo hemos llamado un poco de pasar del papel al digital sin perder todos los papeles. La idea es que hagamos una transición de nuestra forma de trabajar actual, ¿no? Que muchas empresas pueden tener a día de hoy, de donde todavía el papel es algo, una presencia constante y común en todos los procesos, ¿vale? A una era más digital, a una forma de trabajar más digital, con menos papeles, más organizada, más estructurada y con bastantes más ventajas para toda la compañía. Eh, lo primero, a ver si vamos a avanzar aquí la presentación. Lo primero, bueno, esto es un poco el índice o el resumen de lo que vamos a ver hoy. Empezaremos por ver, hablar un poquito del reto de la digitalización, ¿no? ¿Qué es la digitalización? ¿Qué se entiende por digitalización? ¿Qué trabas se nos pone normalmente en nuestro día a día? Veremos el porqué de darse al trabajo, ¿no? De hacer este análisis previo de qué es lo que voy a pasar de legacy que tenga a día de hoy a una forma de trabajar más digital, ¿vale? Vamos a ver las ventajas y el porqué de hacerlo. Luego nos contará también Sofía un poco cuáles son los puntos a tener en cuenta, ¿vale? Cuáles son los puntos principales o más importantes que yo no puedo olvidar a la hora de hacer este paso al digital. Y finalmente veremos oye, cómo nos impacta, tanto en tiempo como en costes, una estrategia de digitalización de nuestra compañía. Lo primero, y muy brevemente, si ya nos habéis visto por aquí en esta serie de webinars, ¿quiénes somos? Bueno, desde Bright es una compañía que está especializada en integraciones y tecnología de ecosistemas SAP. ¿Vale? Uno de los puntos importantes por los que estamos aquí hoy es el tema de la gestión documental. Tenemos una experiencia de bastante tiempo trabajando con distintas soluciones de gestión documental. Nuevamente, temas como la digitalización, que es la que vemos hoy, tenemos algunas implementaciones también en Tuen, o sea, clientes que no tienen nada y quieren implementar un gesto documental para mejorar y digitalizar los procesos de la compañía, ¿vale? Tenemos varias soluciones de SM, las cuales aplicamos, ¿no? O las cuales implementamos. Aparte de la gestión documental, tenemos un otro departamento de automatización de procesos y somos especialistas en ello, donde nos dedicamos especialmente a la automatización de temas como facturas de proveedores, albaranes, pedidos, ¿vale? Y un tercer departamento, son como las tres partes principales de nuestra compañía, es el de cumplimiento normativo, ¿vale? Aquí enfocamos temas como la factura electrónica, el reporte tributario, las declaraciones de IVA, todo el tema de RGPD, o sea, la ley de control de información que tenemos también, ¿vale? Entonces, nosotros, para que hagáis una idea de nuestra compañía, nos dividimos en esas tres áreas. Y es verdad que en muchos de los proyectos colaboramos entre nosotros, porque son proyectos cross, ¿vale? Que pueden tocar gestión documental, que por debajo lleve un tema de automatización y que encima de todo esto estemos haciendo un complemento normativo. Trabajamos con soluciones estándar SAP, ¿vale? SAP DRC, SAP FIN, Extended ECM, bueno, es una solución que es de OpenText, pero comercializada bajo el paraguas de SAP. Tenemos desarrollos propios, ¿vale? Tenemos una serie de desarrollos, de soluciones que hemos estado construyendo a lo largo del tiempo y que estamos vendiendo a nuestros clientes, ya no a modo desarrollo, ¿no? Que hago el proyecto a medida para el cliente, sino que hago como un producto con todo su ciclo de vida de producto, su crecimiento, su soporte y su aplicación ya de un modo más vertical. Finalmente, tenemos un conjunto de partnerships bastante amplio, ¿vale? Trabajamos y colaboramos con muchas empresas. Estos son algunas, nos faltan algunas por aquí, algunos partnerships que estamos cerrando en los últimos días también, donde lo que hacemos en casi todas ellas es asegurar esa integración entre su mundo, casi siempre cloud, y el mundo SAP. Aquí solo por dejaros un poco una nota de pues, las empresas o unos de los principales nombres con los cuales hemos trabajado y seguimos trabajando en muchos de los casos. Bueno, pasando un poco ya a lo que sería la sesión de hoy, el reto de la digitalización. Bueno, yo creo que aquí estaríamos todos o muchos de acuerdo, ¿no?
que muchas de las empresas siguen utilizando el papel, siguen utilizando PDFs perdidos por la compañía en carpetas, en pendrives, en local, ¿vale? Y hay un estudio, ¿vale? Un estudio de Oxford Economics, que nos dice que a nivel mundial el 47% de los usuarios de aplicaciones empresariales, como puede ser un SAP, como puede ser cualquier otra solución, desperdician más del 10% de su día esperando que la tecnología les entregue contenido, datos o resultados, ¿vale? ¿Esto qué significa? Que muchas veces perdemos mucho tiempo, todos nosotros, buscando documentación, buscando información sobre determinado caso, sobre determinado objeto. ¿Y por qué? Pues porque esta información o bien está cerrada en silos dentro de nuestra compañía, a los cuales no tenemos acceso, o bien puede estar en distintos puntos de la compañía de una forma no normalizada. Esto hace con que, pues, según este estudio, ¿no? Se pueda incluso consumir hasta 24 días laborables al año, ¿vale? Tratando de encontrar información, encontrar documentación, ¿vale? O poder, no sé, con un compañero nos pregunta dónde está determinado documento, pues intentar incluso explicarle dónde está, ¿no? De dónde recuperar ese mismo documento. ¿Por qué nos pasa esto? Bueno, porque la gestión de la información es cada día más compleja y es verdad, porque tenemos o utilizamos distintos tipos de archivos. Tenemos imágenes, tenemos archivos de la suite de Office, tenemos PDFs, tenemos archivos propios de aplicaciones con las cuales trabajamos, ¿vale? Muchas veces esos archivos tienen múltiples versiones, es decir, no es que yo solo tenga un documento, es que yo tenga el mismo documento 10 veces, una versión por cada cambio que lo estoy haciendo. Y no solo eso, si estamos trabajando Sofía y yo en un contrato con un cliente y si cada uno va trabajando por su lado, pues hay dos documentos de la compañía para el mismo fin, ¿vale? Y que están en sitios distintos con versiones completamente distintas, que luego fusionamos, pues generamos una tercera versión. Entonces, seguimos siempre generando versión sobre versión, duplicamos, triplicamos documentación en la compañía y eso es el error número 1 a nivel de la digitalización. Además de esto, pues puede estar, como os decía, almacenado en dispositivos locales. Pues Sofía tiene una copia en su ordenador, pues yo tengo otra en mi ordenador y otro compañero nuestro pues la tendrá en el suyo. Entonces tenemos 3 versiones del mismo documento en sitios distintos. Y también puede estar en múltiples repositorios. Pues claro, o sea, a lo mejor Sofía sí que utiliza el SharePoint, yo no, yo lo hago en local, Sofía en SharePoint, pues ya no sabemos dónde buscar la información. Si nos preguntan o si nos piden la última versión, la versión más actualizada de ese contrato, por ejemplo, yo le mandaría la mía, Sofía compartiría la suya y ninguna de las dos es la última y es la buena, ¿vale? Para intentar solventar esto que han hecho las compañías, pues oye, queremos un espacio en la nube y ahí se guarda todo. Eso estaría bien, eso estaría muy bien, pero la verdad es que muchas veces la gente, pues esto de la gestión del cambio es complicada y les cuesta un poco adoptar esas formas de trabajar, ¿no? Entonces, ¿qué terminamos haciendo? Teniendo documentación en la nube, teniendo documentación en local, compartiendo sin control esa misma documentación, porque yo, si de mi ordenador tengo la carpeta, ¿no?, del explorador de Windows y cojo un documento y lo comparto, pues mis compañeros no se van a enterar, o sea, no se van a dar cuenta de que se ha compartido ese documento, ¿no? Con lo que muchas veces en la nube sí que es más fácil porque deja un rastro, deja una auditoría, pero tampoco lo tenemos siempre 100% controlado, ¿no? Finalmente, enviados por correo electrónico, pues muchas veces enviamos por correo electrónico, pero claro, no ponemos en copia a toda la compañía, por supuesto, o sea, no vamos a copiar a toda la compañía para que se sepa todo el mundo que se ha enviado el correo, o sea, las 2 o 3 que estén en copia, pues sí que estarán al tanto de que se envió o que se compartió, por ejemplo, con un cliente determinada documentación. Y lo peor de todo, para mí, personalmente, es el tema de las copias impresas, ¿vale? Porque hay mucha gente que sigue imprimiendo las cosas que nos mandan en formato mínimamente digital, como puede ser un PDF. Yo trabajo mucho con la parte de factura electrónica y he tenido, hasta hace no mucho, hace una semana o así, una reunión con un cliente que me decía que no, nuestra forma de trabajar es que recibimos las facturas en PDF, en un correo, las descargamos, las guardamos en local, las imprimimos, las metemos a un OCR para que lea los datos y después esto entra a SAP. O sea, que al final
se están imprimiendo, se está gastando papel, estamos incrementando nuestra huella de carbono, estamos tornando un proceso que podría ser bastante sencillo si lo digitalizamos, ¿vale? Si tenemos un proceso, no sé, o sea, donde aprovechemos todo lo que nos da la tecnología, que nos proporciona la tecnología, digitalizando el dato, digitalizando la información y integrando directamente a nuestro sistema, pero no, seguimos recibiendo en formato digital, imprimimos, o sea que volvemos al formato físico, por llamarlo de alguna forma, para volver a escanear, para volver a hacer un OCR. Y esto no se pasa solo con ese cliente que os comento, pasa con varios, que es lo peor. ¿Sí? Un poco otra visión también de cómo está la información distribuida o la documentación a día de hoy y de por qué necesitamos ir a un formato digital, necesitamos digitalizar nuestros procesos y necesitamos prepararlo bien, es, por ejemplo, esta foto. ¿No? Tenemos aquí al centro nuestra oficina corporativa, donde tenemos pues, el core de nuestra compañía, pero todo el proceso de la compañía, todo nuestro negocio se desarrolla no solo en esta oficina corporativa, se desarrolla pues, en las plantas, en las oficinas remotas, en los almacenes, en nuestros partners, incluso en nuestros clientes y proveedores tenemos información suya, intercambiamos documentación con ellos y tenemos procesos que pueden pasar, como veis por aquí, a través de distintas herramientas, Salesforce, Oracle, ServiceNow, SAP, SharePoint. O sea, podemos tener distintas herramientas generando documentación, intercambiando documentación y si esa documentación se queda guardada, almacenada a nivel local de cada una de ellas, estamos creando silos, ¿vale? Estamos creando silos de información y de datos que solo están disponibles en ese entorno, con lo que si no tenemos una estructura de digitalización donde desde mi oficina corporativa yo pueda acceder a esa información, pues me va a ser muy complicado tener una foto de todos los procesos y ser ágil a la hora de recuperar cualquier tipo de documentación o algún dato más detallado sobre, pues si yo estoy en la oficina corporativa y quiero información de ServiceNow, y si yo no entro a ServiceNow, no tengo cómo saber ni ver lo que está ahí. Si digitalizamos, centralizamos, y como os contaremos más al final, aplicamos alguna de las soluciones para tener una visión 360, ¿no? De todos nuestros procesos, de toda la documentación de los procesos, de todos los datos. Si no hacemos esto, va a ser muy complicado ser ágiles y competitivos en el mercado, ¿vale? Si adoptamos estas soluciones, es mucho más fácil, ¿vale? Si desde un único punto central yo puedo acceder a toda la documentación de todas las herramientas con su contexto, con sus datos, con todo, ¿vale? Aquí un poco lo que podría ser la anatomía, ¿no? De una solución de digitalización. O sea, nosotros para digitalizar algo, primero necesitamos darle un contexto, ¿no? Yo voy a digitalizar un contrato, pues ya sé que esto es un contrato, ¿vale? Si yo guardo un fichero de un contrato digitalizado en mi sistema, ¿no? En mi file server de SAP, en una carpeta, pues va a ser un documento, es un PDF que se puede llamar contrato, pero no tiene un contexto por detrás, no tiene metadatos, no tiene una estructura de permisos otorgada en función del tipo de documento, no, tiene porque esa carpeta yo lo guardé ahí y va a poder acceder quien yo diga en esa carpeta directamente. ¿Vale? No hay una gestión dinámica de fluxos, no hay nada de eso. Ni está relacionado con un objeto en concreto. Yo puedo meter ahí un contrato, al igual documentación del contrato, al igual que puedo meter mañana una foto de lo que sea, ¿vale? O el periódico en formato digital, por si quiero, ¿vale? Entonces, en un proceso de digitalización, normalmente lo que intentamos hacer es vincular la documentación con, antes de nada, un objeto de negocio, ¿vale? Es decir, si esta documentación es un contrato, entonces tiene que estar sí o sí relacionada con el contrato en cuestión, ¿vale? Si es el contrato A125/2025, pues vamos a hacer con que este documento esté relacionado y que cuando yo quiera buscar lo que sea relacionado con este objeto, el sistema me proporcione el documento de contrato que he archivado más todo lo demás documentación que esté relacionada con este objeto, ¿vale? Entonces, lo importante es que a la hora de digitalizar, hay que darle contexto y darle sentido. Y muchas veces la mejor forma es empezar por definir los tipos de objetos con los que queremos trabajar y con los cuales queremos archivar documentación y asociar la documentación con ello. Luego, lo siguiente es, bueno, ya tenemos
el objeto, ¿no? Es decir, vemos que vamos a, en este caso, definir el proceso para la documentación de contratos. Muy bien, tenemos el objeto. ¿Y ahora qué necesitamos? Bueno, primero, ¿qué tipo de datos vamos a manejar? Podemos manejar qué metadatos permitimos o qué tipo de documentos permitimos archivar bajo el objeto de contratos. O sea, podemos clasificarlos, podemos contextualizarlos. Podemos extraer, si tenemos un sistema origen, ¿vale? Es un sistema empresarial de origen. Vamos al mundo SAP, que es un poco más nuestra casa, pero podríamos hablar de cualquier otro, de un Salesforce, de un Oracle, de lo que sea, ¿no? Nuestro objeto y el documento que yo vaya a guardar, pues va a recibir los metadatos, es decir, va a recibir el número del contrato en el sistema origen, la fecha de creación, quién lo ha creado, quién es el proveedor o el cliente con el cual tengo ese contrato, el importe, el ámbito, toda esa información la podemos extraer del sistema de origen y aplicarlo al propio documento, cosa que yo en un file server pues, no lo tengo directamente, ¿no? Más allá, puedo tener una gestión dinámica de accesos, ¿vale? Tenemos aquí nuestro people, ¿no? No solo los accesos, sino que los roles que están interviniendo sobre ese contrato. Yo puedo definir, oye, quién van a ser las personas que pueden editar, que pueden visualizar, que pueden aprobar, que pueden lanzar un workflow sobre este contrato, una aprobación, una revisión, una renovación incluso sobre el propio contrato. O sea, toda esta información es algo que es este contexto que os decía yo que podemos aplicar y debemos aplicar también a los contratos, perdón, a los procesos de digitalización. Luego podemos lanzar tareas sobre ello, o sea, podemos hacer cosas con este documento, ya una vez esté digitalizado, ¿no? O sea, podemos lanzar un workflow, como os decía, podemos, no sé, podemos hacer N cosas, N tareas que queramos con él, si lo tenemos en formato digital, si tiene un contexto y si hay una gestión de quién puede hacer el qué sobre el mismo. Y finalmente el contenido, ¿no? O sea, va a tener un contenido, por supuesto, va a ser un fichero, pero el conjunto de todos estos, bueno, que nosotros podemos llamar un workspace, ¿no? Un espacio de trabajo para determinado objeto y determinada documentación. Luego también algo bastante importante que mencionaba al inicio es, oye, yo lo guardo y imaginemos que tenemos una carpeta, ¿no? Aquí en la compañía donde guardamos pues, toda la documentación de clientes, pero yo guardo la documentación de clientes o guardo el contrato del cliente en la carpeta contratos, pero Sofía, por ejemplo, no la guarda en contratos y lo guarda en documentación varia. Entonces, si yo quiero mañana meterme a un cliente que Sofía gestione, yo voy a buscar el contrato en la carpeta de contratos y no lo voy a encontrar, ¿vale? O ni siquiera va a tener esa carpeta, porque tiene una que será documentación variada, ¿vale? Y yo no voy a poder encontrar el documento que quiero. Pues entonces, en una estrategia de digitalización, para una solución de digitalización, lo que se intenta siempre es tener una plantilla y trabajar con plantillas o modelos documentales, que ahora nos cuenta un poco más Sofía, ¿vale? Donde todos los espacios de trabajo de un cliente tengan la misma estructura de carpetas. Es decir, yo predefino para cada uno de estos objetos que hablamos aquí antes, que puede ser el cliente o que puede ser el contrato, cada vez que yo genere la estructura de carpetas, que de hecho se generaría de forma automática, tiene que llevar la misma estructura, ¿vale? Tiene que tener el mismo número de carpetas, las mismas carpetas, para que yo pueda archivar igual que Sofía lo hace o que cualquier otro de nuestros compañeros lo hace. Y el día que alguien necesite buscar lo que sea en esas carpetas, pues lo tiene muy fácil, porque todos lo vamos a tener que hacer de la misma forma. ¿Vale? Y aunque sean distintas carpetas y digamos, no, pero si yo quiero arrastrar el documento, no vamos a poder porque vamos a tener que clasificarlo. Y muchas veces hay muchas soluciones que lo que hacen es que ya nosotros ni siquiera elegimos el sitio donde archivarlo, ¿no? O sea, nosotros no elegimos la carpeta, nosotros le decimos, este documento es un contrato y el propio sistema automáticamente dice, entonces si es un contrato, te lo voy a guardar aquí, porque aquí es donde hemos definido que van a estar todos los contratos y esta es la carpeta de contratos en todos los clientes, ¿vale? Bueno, aquí un poco ya lo que os comentaba antes, ¿no? Que todos estos espacios donde guardamos, almacenamos nuestra documentación, no son solo carpetas, ¿no? O sea, lo que decía, tiene metadatos, hay roles de acceso definidos, hay estructuras definidas, como acabamos de contar, hay clasificaciones, luego con esas clasificaciones podemos hacer muchas cosas distintas, podemos jugar con ellas pues, para lanzar los workflows, para tener estrategias de retención, para jugar incluso con permisos en función de la clasificación.
¿vale? Y lo más importante es la parte de la creación de estos espacios utilizando un template o una plantilla inicial. Con todo esto, ¿qué es lo que obtenemos? Como podemos ver aquí, una información estructurada donde tenemos, pues eso, una plantilla ya predefinida con sus carpetas, con su información. Vemos arriba información, por ejemplo, tenemos el nombre de esta entidad, tenemos el ID, tendríamos mucho más metadatos. Si nos pusiéramos ahí ahora a buscar la información, pues tendríamos más metadatos y tenemos una información estructurada donde vamos a poder guardar nuestra documentación y que vamos a poder consultarla y llegar a ella todos de una forma bastante sencilla, ¿vale? Y esto aplica tanto para documentación que generaríamos de nuevo, ¿vale? Es decir, yo implemento un modelo documentado y arranco con una herramienta de gestión documental y a partir de hoy pues, va a estar todo bien archivado, todo bien clasificado, categorizado en mi sistema. Pero ¿qué hago con lo que tenía antes? Pues podemos hacer una migración igualmente, ¿vale? Podemos trasladar todo lo que tenéis en Legacy y moverlo directamente a nuestra solución de digitalización, nuestro gestor documental, ¿vale? Para tener todo organizado y toda la documentación, no solo la nueva, sino que también la antigua, disponible de la misma forma y que lo podáis consultar de la misma manera, ¿vale? Y bueno, yo hasta aquí os he contado un poco los retos de la digitalización, por qué hay que meterse con todos estos trabajos, ¿no? Y ahora os dejo con Sofía, que os va a contar un poco más de por qué hay que hacer una análisis y el cómo empezar, que es lo más importante. Vale. Bueno, ya nos ha contado Antonio todas las ventajas y bondades que tiene la implementación de un gestor documental, ¿vale? Entonces, ahora lo que vamos a ver es cuáles son los pasos que debemos llevar a cabo antes de hacer esa implementación, ¿vale? Nuestra recomendación es hacer un análisis previo, ¿vale? El realizar un análisis previo nos va a permitir tener una idea clara de cuál es el estado actual de nuestra compañía. Nos va a permitir identificar problemas y oportunidades, es decir, nos va a permitir conocer aquellos procesos en los que no se está trabajando de la forma más adecuada y ver cómo mejorarlos, ¿vale? Vamos a poder definir los objetivos claros que nos planteamos a la hora de implementar este software y además luego nos van a ayudar a cuantificar, una vez que esté implementado, si esa implementación ha cubierto las expectativas que teníamos o no. Lo siguiente que nos va a permitir este análisis es seleccionar la herramienta correcta para nosotros, ¿vale? Hay muchas herramientas de gestión documental, pero no todas están enfocadas para el mismo tipo de empresa y los mismos procesos, ¿vale? Entonces, es muy importante seleccionar una herramienta que cubra las necesidades de la empresa, es decir, una herramienta que nos permita adaptarla a nuestras necesidades y no un software al que nos tengamos que adaptar nosotros. Durante este análisis previo es muy importante involucrar a los usuarios. Por un lado, nos van a dar ideas muy valiosas, ya que son ellos al final los que trabajan con la documentación en el día a día y saben de verdad dónde están los problemas y dónde están los puntos de mejora. Y aparte, el hecho de involucrarlos va a hacer que sean más abiertos al cambio, ¿vale? Se van a sentir valorados, entonces van a estar más a favor de ese cambio, de esa transformación, porque van a sentir que es un proceso del que han formado parte. De este análisis también vamos a encontrar una buena herramienta que nos va a permitir justificar ante la dirección de la empresa o finanzas o quien sea la inversión, ¿vale? Este documento nos va a permitir identificar claramente cuáles son las ventajas que nos va a permitir esta implementación. Y por último, esta inversión en tiempo que haríamos con este análisis previo nos va a permitir establecer un punto sólido de partida que va a ser utilizado no solamente en esta implementación inicial, es decir, la implementación de la herramienta en sí y de los primeros procesos que se seleccionen, sino que va a ser un punto de partida para las fases posteriores, ¿vale? Va a ser una base para la implementación de procesos posteriores en la herramienta. Sí, o sea, al final cualquier rollout que penséis hacer a futuro, cualquier ampliación a otro departamento de la compañía,
cualquier, no sé, introducción de un nuevo proceso, de un nuevo objeto que estamos aquí hablando, ¿no? Y podemos empezar muchas veces empecemos por producción, que no tengo producción, pues empiezo por finanzas, y ahora quiero hacer rollout a recursos humanos, ¿no? Oye, quiero traer también toda documentación de recursos humanos, los procesos de recursos humanos, ¿vale? Entonces, si ya tenemos un modelo documental sólido, definido desde el inicio, gestión de accesos, gestión de permisos, y hacemos todo este análisis previo, como comentaba Sofía, es mucho, mucho, mucho más fácil llegar a otros departamentos, a otros procesos distintos que si vamos cada uno por nuestro lado, pues en recursos humanos lo hacemos de una forma, en finanzas lo hacemos de otra, y en producción lo vamos a hacer de otra, y al final terminamos encontrándonos con 10 modelos de gestión documental dentro de la misma compañía, lo que se vuelve algo muy, muy complicado y muy complejo de mantener. También pensaros que, oye, vamos a arrancar con un proceso de gestión documental, ¿no hacemos un análisis previo? Hombre, yo creo que sí o sí hay que hacerlo, porque si vamos, es lo mismo de, pues me voy a recorrer el mundo sin mapa, pues, o sin Google Maps, ¿no? Hoy en día. Ya vamos más digitalizados, pero sí, no me puedo meter en una aventura de esas sin tener un poco una idea, un hilo conductor de que me digan por dónde voy a seguir, ¿no? Entonces aquí pasa un poco lo mismo, o sea, y para todo lo que decía aquí Sofía, es muy importante para todo esto, tener la participación de los usuarios. Los usuarios tienen que contarnos qué es lo que ellos, sus experiencias del día a día, sus problemas del día a día, cómo están gestionando la documentación. Tenemos que buscar también un punto de justificar la inversión, no es decir, oye, voy a comprar la mejor solución del mercado, la más cara del mercado, porque seguramente me va a ser la mejor. Y al final yo necesito gestionar documentación sobre un departamento bastante sencilla. A lo mejor no tiene sentido, tiene que ser algo que justifique la inversión que se va a hacer, porque también, la verdad es que estas soluciones de gestión documental no suelen ser baratas. No es de las soluciones más baratas del mercado, pero justifican bastante, y bajo mi punto de vista, justifican bastante la inversión que se hace. Vale. Lo siguiente serían los puntos a tener en cuenta, ¿vale? A la hora de realizar este análisis. Para realizar este análisis, primero se tiene que hacer un diagnóstico de la situación actual, es decir, hay que hacer ese análisis para conocer cuáles son los procesos que tiene nuestra compañía y cómo funcionan, quién está involucrado en cada uno de ellos. Y esto por un lado, y por otro, la gestión documental de nuestra compañía, es decir, la documentación, los tipos de documentos con los que trabaja nuestra compañía, cuáles son el origen, dónde se están generando, dónde se están almacenando, si se está controlando su acceso de alguna forma. Lo siguiente que habría que hacer es identificar los problemas y las necesidades, es decir, lo que hemos comentado antes, identificar cuáles son los puntos o los procesos, las acciones que no se están realizando de la forma más óptima posible y para intentar corregirlos y establecer cuáles son las necesidades y objetivos claros por los que se quiere hacer esta implementación. Imaginaos, puede ser que estemos planteando esta implementación por todo, ¿vale? Porque todos son ventajas en implementar un gestor de este tipo, pero bueno, siempre hay algo que tiene mayor peso para la compañía que otras cosas, ¿sabes? Siempre hay algo más importante. Puede ser pues automatizar procesos, ¿vale? Reducir el tiempo que los usuarios emplean en ciertas acciones automatizándolos. O puede ser establecer un control más riguroso de la documentación porque se están dando cuenta de que hay una brecha de seguridad. Puede ser que sea contar con búsquedas avanzadas que permitan recuperar la documentación de una forma más rápida, porque están detectando, como mostraba antes Antonio, que los usuarios están perdiendo mucho tiempo en recuperar información, ¿vale? Lo que sea, pero es importante identificar. Lo siguiente que habría que hacer es un análisis de los usuarios, de cómo se comportan, ¿vale? De con qué documentación interactúa cada uno, de si se está trabajando con algún tipo de gestión de permisos para la documentación y si es necesario implementarlo, que normalmente ya digo yo que sí. Muchas veces no se tiene, ¿vale? Porque lo que comentaba antes Antonio, muchas veces la forma de digitalizar la documentación que tienen las empresas es el poner un SharePoint, un Google Drive. Sí, sí. Y desgraciadamente está muy bien porque se comparte la documentación en una carpeta la que pueda hacer tus compañeros, es decir, si yo me pongo mala, pues Antonio puede gestionar los contratos con los que esté trabajando, pero normalmente nadie se para a pensar en el tema de permisos.
¿vale? Entonces, a lo mejor un contrato que no deba haber mucha gente, yo lo meto en una carpeta y puede verlo todo el mundo, ¿vale? Entonces, es muy importante ver en qué punto estamos en cuanto a gestión de permisos y a dónde debemos ir. Y por último también, pues ir determinando el número de usuarios que van a tener acceso a esta plataforma y los que vamos a involucrar en ese proceso para que nos den información. Y por último, la definición de requisitos, es decir, después de haber visto la situación en la que me encuentro, cuáles son mis objetivos, establecer claramente cuáles son los requisitos que tiene que cumplir sí o sí ese gestor documental que yo seleccione. Es decir, pues tiene que permitir una gestión avanzada de permisos por grupos, por roles y luego tiene que tener niveles de confidencialidad, por ejemplo. O tiene que permitir la automatización de procesos, pero esa automatización tiene que hacerse de una forma sencilla. No quiero involucrar programación, lo que sea, ¿vale? Pero dejarlo establecido. Y por último, establecer la estructura documental a implementar, ¿vale? Que eso sería lo que comentaba antes Antonio de cómo voy a estructurar la documentación y cómo se va a acceder, cómo no se va a acceder y hacer un modelo lo suficientemente amplio para que sea luego escalable al resto de departamentos o procesos que se vayan implementando en el gestor. Sí, esto suele ser un poco la parte que más tiempo nos lleva en cada proyecto. ¿Vale? Esta definición inicial, nosotros hacemos distintos tipos de proyectos, ¿no? O sea, hacemos proyectos donde entramos ya en un cliente que ya tiene un modelo documental predefinido. Muchas veces nos toca, pues, nos piden que lo reorganicemos, que hagamos un assessment, ¿no? Que validemos de, oye, mirad, por favor, porque creo que podría mejorar algo, necesito tener otra visión sobre la documentación, necesito incluir un nuevo proceso, ¿cómo lo puedo incluir en el modelo documental que ya tenemos? O sea, tenemos unos cuantos proyectos en ese sentido y tenemos también muchos proyectos que vamos de cero, ¿no? Entonces, en un proyecto de cero, ¿qué me pasaría? Pues tenemos que definir este modelo documental con el cliente y es ya de antemano muy difícil porque si yo voy a hablar con compras, lo que os decía antes, hablo con compras, me piden un tipo de modelo, quizás más cerrado, más controlado, con menos acceso, menos carpetas. Hablo con recursos humanos y peor todavía, pues hablamos de documentación de empleados, ¿no? Que ahí el control tiene que ser absoluto. Pero a lo mejor hablo con gestión de plantas y me dicen, no, está aquí, que todo el mundo vea todo, que vamos a compartir y hacer una estructura bastante horizontal más que vertical, ¿no? Entonces, lo que tenemos que intentar hacer es, uno, respetar pues, las necesidades de cada uno de estos departamentos, porque por supuesto que la documentación sobre la máquina del café o sobre la bomba de agua que tenemos en nuestro edificio es distinta a la documentación de un empleado, pues que tendrá su documentación médica, sus currículums, todo ese nivel de detalle personal con el cual tenemos que trabajar y al cual tenemos que respetar, ¿no? Entonces ahí ya el paso uno es tenemos que respetar las necesidades específicas de cada uno de los departamentos. Paso dos es tenemos que intentar llegar a un término medio con todos ellos, porque luego, claro, es un modelo documental común y cruza la compañía, con lo que las bases del modelo pues tienen que ser comunes. La forma de tratar la documentación, de cómo se hace la ingesta de la documentación, todo esto se tiene que gestionar para que no sea completamente diferentes de un departamento a otro, siempre, eso sí, respetando las necesidades individuales de cada uno. O sea, esto suele ser uno de los mayores retos que realmente también se nos pone. Ahora, ya lo tienes. Bueno, hasta ahora hemos visto un poco los puntos a tener en cuenta en un proyecto, ¿vale? Eso podría aplicarse a proyectos de distinto tipo. Y ahora vamos a centrarnos un poquito en puntos concretos a tener en cuenta dentro de un proyecto de digitalización, ¿vale? Que al final, pues es lo que hacemos nosotros. Vale. Como punto de partida, estaría bien hacer una investigación para conocer cuáles son los canales de entrada de nuestra documentación, ¿vale? Pues mira, el 50% de mi documentación, por factura, me llega por correo electrónico, ¿vale? Que es algo muy habitual. O la mayor parte de la documentación viene en papel y es en la compañía donde se tiene que digitalizar. Nos la mandan por Dropbox, lo que sea, ¿vale?
Sí, y ahí yo añadiría un punto más, además de los canales, que son los formatos, ¿vale? Porque los formatos es algo muy importante. Muchas veces nos dicen, oye, yo puedo restringir los formatos que me pueden subir o cargar en el gestor documental. Es que, claro, no quiero que me carguen vídeos, eso es para que me suban PDFs, no quiero que me suban un vídeo, una foto de las vacaciones o lo que sea, ¿no? Porque a veces parece algo imposible y curioso y decimos, oye, ¿qué es eso? ¿Quién te va a subir un vídeo? Pero pasa y hemos encontrado postes de los gestores documentales bastante interesantes, ¿no? Entonces, además de los canales de, oye, ¿cómo voy a hacer esa ingesta de información? De una forma controlada, como os comentaba yo antes, de voy a dejar que elijan la carpeta, no voy a dejar que elijan la carpeta. Esa ingesta va de forma automática, a través de un automatismo, va de forma manual. Voy a dejar que suban documentación manual, que no, que se genere, por ejemplo, en SAP, los que estéis en el mundo SAP, o sea, cada vez que archivemos algo en el famoso menú 2, ¿vale? De los adjuntos de nuestras transacciones, en una factura o en un cliente o en un empleado o donde sea, donde adjuntamos un documento, podemos hacer con que automáticamente toda esa información, no solo el documento físico, sino que el contexto que va por detrás, pues el número de empleado, fecha de contratación, a qué departamento pertenece, dónde vive, lo que sea, que toda esa información se arrastre y se traslade junto con el documento a nuestro gestor documental, ¿vale? O sea que ya tengamos ese contexto que os comentaba yo antes. Entonces, para impedir también muchas veces que se suban cosas que no deben, ¿vale? También en una forma de asistir, de ayudar a los usuarios con lo que tienen que archivar, pues nos piden muchas veces eso. Oye, puedo restringir los formatos, que no quiero que me suban PPTs. Aquí me pueden subir Words, Excel y, no sé, y un PDF. Pues ya está. Entonces, limitamos también muchas veces los formatos más allá de lo que son los canales de ingesta, ¿vale? Lo siguiente sería la definición del modelo documental. Esto sería ya establecer un criterio claro de dónde se va a almacenar cada documento, qué metadatos se le van a asociar a cada documento para su posterior recuperación, qué permisos, es decir, quién va a poder visualizar esa documentación. También se le puede establecer las clasificaciones para tenerla mejor organizada. Una vez que ya tenemos la definición del modelo documental, ya sabemos qué documentos son los que se van a subir en esta fase de implementación, sería valorar si es necesario realizar una migración o no, y en el caso de tenerla que realizar, cómo, ¿vale? Aquí no sé si quieres añadir algo. Bueno, sí, yo creo que es un punto importante, ¿no? Que muchas veces la gente dice, oye, ¿qué hago con estos 400.000 documentos que tengo aquí entre el SharePoint, el Dropbox y las carpetas de red sin contar con los ordenadores de cada uno, ¿no? ¿Qué hago con todos estos documentos? ¿Los muevo? ¿No los muevo? Ahí solemos ayudar también a hacer un análisis de, oye, venga, va, pues a lo mejor tenemos documentación con 20 años, ¿tiene sentido mantenerla? Pues no tiene ningún sentido. Entonces vamos a coger los últimos 5 o 7 años y de estos 5 o 7, si son volúmenes muy altos, como muchas veces estas herramientas pues cobran también por espacio consumido, vamos a ver lo que realmente tenemos que migrar, ¿vale? Porque a lo mejor hay documentación que no tiene sentido mantenerla o traerla a nuestro gestor documental. Luego hay alguna solución de archivado, ¿vale? Donde podemos diferenciar entre lo que es la documentación o la gestión documental viva, de la documentación que estemos trabajando o que estemos dentro de un periodo legal de retención y no podemos descartarla de ninguna forma, la tenemos que tener de una forma que pueda llegar a ella en el momento que me haga falta. Y separamos esa documentación, esa gestión documental viva de lo que es un archivo, ¿vale? Estas soluciones de gestión documental suelen proporcionarnos también soluciones de archivado, donde pues, esa documentación se queda en un repositorio con un acceso más bajo, ¿vale? Es decir, no tiene por ejemplo, no tendrá una alta disponibilidad, tendrán cuotas de retención más bajas, ¿vale? O sea que al final podéis seguir manteniendo documentación adicional, pero ya no al mismo coste de la documentación con la que estéis trabajando todos los días y que vas a tener que manejar todos los días, ¿no? Bueno, y lo más que has dicho hasta aquí, Sofía, pues yo siempre estoy de acuerdo con todo. O sea, cómo cargamos la documentación y vamos a definir qué carpetas, qué contexto, qué metadatos, qué clasificación y qué accesos iniciales les voy a dar. Y con esto ya podría incluso hacer esta migración. Ya tengo mi información, tengo la información de qué documentos quiero guardar, dónde tengo la estructura de carpetas, pues voy a empezar a llenarlo, ¿vale? Porque muchas veces
y ahora bueno, lo que Sofía nos va a contar los otros 3 puntos que nos quedan aquí, hay clientes que nos dicen, vale, y además clientes que no tienen nada a día de hoy, me dicen, no, yo quiero gestionar mi documentación y quiero un workflow que me haga esto y quiero otro automatismo. Y siempre somos partidarios de ir de menos a más, va a ir creciendo, decir, oye, vamos a empezar por lo básico, lo inicial, que es la gestión de la documentación, cómo la estructuro, cómo la guardo. Una vez tengas esto muy claro, lo implementamos y ahora vamos a ver qué flujos de trabajo vas a necesitar. Hay casos donde de antemano, por ejemplo, una aprobación de un contrato es algo muy claro que lo tenemos y que lo podemos implementar desde un inicio, pero hay otros flujos, flujos de revisión, flujos de automatismo, porque muchas de estas soluciones también nos proporcionan herramientas para generar documentación, no solo gestionarla, ¿vale? Por ejemplo, recursos humanos, a partir del momento que yo dé el OK a la contratación de alguien, yo puedo hacer con que me salte un workflow, se apruebe, tengo ese OK, y lance la creación automática del contrato, basándonos en los datos de ese empleado en nuestro sistema, ya sea SAP o sea otro, ¿vale? Entonces, el propio gestor documental nos genera el documento, y el documento que genera, pues puede volver a enviarlo a otro flujo de aprobación o de firma, lo puede mandar a DocuSign, por ejemplo, o cualquier otra solución del mercado para firmar, recibirlo y luego archivarlo en la carpeta que corresponda. Ya no es el usuario que va a decidir. O sea, el propio sistema dice, oye, esto lo mando, lo firmas y una vez esté firmado, lo voy a archivar aquí y aquí es donde van a estar todos los contratos y legalmente voy a cumplir, ¿vale? Entonces, es muy importante tener esta primera base, esta primera lógica, porque si no, yo puedo montar los workflows al inicio, pero no sé de qué carpetas leerlo, quién va a poder acceder, quién va a tener que aprobar, qué hago con el documento después, lo mando a firma, y ahora dónde lo guardo, ¿a qué no tengo el modelo documental definido? De hecho, o sea, es muy importante ir de menos a más, al menos mi visión, ¿no? Y creo que es un poco nuestra visión aquí en Bright, ir de menos a más, poco a poco, añadiendo funcionalidades, porque el tema de la gestión documental puede ser un mundo bastante complejo, ¿no? Yo siempre digo, la gestión documental puede tener la complejidad que le queremos dar, ¿vale? Vale, pues como los flujos ya las has comentado, sí. Voy a ir directamente a los modelos. ¿Vale? En los modelos de seguridad sería un poquito lo que ya hemos comentado en la parte de definición del modelo documental. Es los permisos, ¿vale? Es el control de quién va a poder acceder a qué documentación. ¿Vale? Aparte, lo que comentaba antes, imaginaos, tenemos la información de un proveedor. Imaginaos que tenemos una carpeta donde tenemos la información de un proveedor y dentro de esa carpeta tenemos un documento que tiene información especialmente sensible. Pues el acuerdo al que hemos llegado con el proveedor para que nos deje cierta materia prima que utilizamos para la elaboración de nuestro producto. Pues podemos tener esa carpeta, esa documentación en la misma carpeta, pero podemos añadirle un nivel extra de seguridad que nos va a permitir que aunque la gente pueda entrar a esa carpeta, no vea esa documentación. ¿Vale? Es decir, ya no solamente es permisos simples, sino permisos avanzados para aquella documentación que sea confidencial. ¿Vale? Por último, tenemos aquí anotado el tema de la integración con otros sistemas. ¿Vale? Nosotros normalmente la integración que más hacemos es con RPs, principalmente con SAP, porque trabajamos mucho con Extended DCM, que al final es un producto que está muy enfocado a trabajar con SAP, pero bueno, lo hacemos con otros RPs como es Business Central, Dynamics, bueno, el que sea necesario. El ejemplo de XTDCM que comentas, especialmente, pues tiene un abanico de integraciones de caja muy amplio, o sea, se conecta con, pues eso, con SharePoint, se conecta con SuccessFactors, se conecta con Salesforce, se conecta con SAP. Puede vivir solo, ¿vale? No hace falta conectarse con nada, es un sistema standalone, sin ningún problema. Y bueno, aquí sí os puedo comentar un poco mi experiencia en el pasado. Concretamente con esta solución, con XNDCM, estaba en un proyecto donde estábamos integrando XNDCM con 5 sistemas ad hoc distintos, es decir, son 5 sistemas propios del cliente en el cual estamos trabajando. No es ningún sistema comercial, no es un sistema de mercado, solo lo tienen ellos, ¿vale? Porque es suyo. Siendo que uno de ellos no era ni un sistema como tal, llamemos sistema, era una base de datos, ¿vale? Entonces, lo que hacíamos es que con este gestor documental centralizamos toda la documentación y toda la información, ¿vale? Entonces, en un único punto, la persona que entra al gestor documental pues tenía información de estos 5 puntos de
de datos, ¿vale? De estas 5 fuentes de datos distintas y accedía a la documentación que estuviera relacionada con todos ellos, ¿vale? Y lo bueno es que de cada una de estas 5 aplicaciones podían acceder no solo a la documentación que se había archivado en la aplicación, sino que era de sus vecinos, ¿vale? Podía acceder a todo el contexto, como os decía yo, porque imaginaros, si es un contrato, que una de estas aplicaciones gestionaba contratos, la otra gestionaba clientes o proveedores, la otra gestionaba materiales, pues al final todo estaría relacionado, ¿no? Porque vamos a información como un todo, y desde un único punto de acceso, un único sistema, puedo ver la información que he archivado en todos ellos, porque está relacionada. Si no estuviera relacionada, pues entonces la segregamos y no dejamos acceder, ¿vale? Pero por esto, que hagáis una idea, a nivel de integraciones, podemos hacer muchas cosas con todo el tema de la gestión documental, ¿vale? Es que aquí no... yo sé que, por ejemplo, el CRM se le ve muy vinculado a SAP, pero puede vivir y puede trabajar con otros sistemas, ¿vale? Y la gestión documental no tiene por qué ser, como os decía al inicio. Entonces, tengo SharePoint, tengo la gestión documental para SharePoint. SuccessFactors de SAP, que tiene su propio gestor documental por debajo, pues utiliza el suyo. O sea, y llegamos aquí al paradigma donde Extended ECM tiene una solución para SharePoint. O sea, es un gestor documental sobre un gestor documental. Pero bueno, esto lo podríamos contar en otra sesión dedicada a ello, pero tiene sentido, tiene su porqué de sentido porque añade muchas cosas, muchas capacidades por encima de lo que nos da ya el propio SharePoint en este caso. ¿Vale? Y aquí realmente no hemos recogido más puntos, pero podría haber infinitos. Ahí no se me está ocurriendo gestión del ciclo de vida, es decir, ver si la documentación puede ser eliminada pasado cierto tiempo, porque ya no sea necesario su conservación en el sistema, porque no vaya a aportar nada y lo único que haga sea ocupar espacio. También podríamos valorar el tema de si es necesario contar con firma electrónica o no, ¿vale? Que eso podría estar ahí un poco en el punto de integraciones o en el punto de flujos de trabajo, pero bueno, también está en un punto en el que hay que analizar si es necesario o no. Sí, y aquí a nivel de la gestión del ciclo de vida es muy importante, especialmente aquí en Europa, que lo tenemos bastante apretado con el GDPR, y especialmente a nivel de documentación de empleados, ¿vale? Porque nosotros, por favor, podemos retener la documentación durante X tiempo, ¿no? Y esa gestión tiene que ser efectiva. Yo no puedo retener el DNI del empleado por más de 5 años, por ejemplo, esa copia, o un año, bueno, depende un poco. Entonces yo necesito un sistema que automáticamente me lo gestione y que haga con que yo no tenga una sanción, no tenga una multa cuando me pasen una inspección y digo, pero este empleado ya ni siquiera es de la compañía, sigues manteniendo su DNI que lo has archivado encima hace 20 años. O sea que esto no lo podemos tener, ¿vale? Y entonces todas estas herramientas, o casi todas ellas, nos proporcionan soluciones de gestión del ciclo de vida bastante potentes que nos permiten archivar, destruir, que respetan el hecho de que si estamos pues en la contenda, estamos en un proceso de litigio con algún empleado, trayendo un poco al mismo mundo, ¿no? Que estamos en litigio con el empleado, pues la documentación de ese empleado la podemos bloquear. Y aunque tengamos todo este automatismo para destruir, archivar, lo que sea, mientras esté bloqueada por este proceso jurídico, no va a sufrir ningún cambio, no se va a borrar, ni se va a archivar, ni se va a mover del sitio donde está, ¿vale? O sea que mantenemos y aseguramos el mantenimiento pues, de esa solución, de esa documentación en el mismo sitio hasta que alguien diga, oye, ok, liberamos porque ya hemos terminado el proceso, ha ido todo bien y se puede destruir ya la documentación. Vale. Bueno, pues este análisis, ¿vale? La realización de este análisis, aparte de todos los beneficios que hemos visto antes, también tiene cierto impacto en cuanto a tiempos y costes, ¿vale? El realizar un análisis previo de estas características tiene la ventaja de que nos va a permitir reducir los tiempos de implementación, ¿vale? Más que, bueno, de implementación, realmente lo que nos va a permitir es establecer un plan claro de la duración que va a tener el proyecto y evitar que nos vayamos de tiempo, ¿vale? Es algo muy habitual en proyectos, irse de tiempo, ¿vale? Los retrasos. Pues el hecho de contar con un análisis previo nos va a permitir tener una idea clara de qué es lo que se va a hacer. Entonces, a la hora de planificar ese proyecto, se va a planificar de una forma muy realista, sabiendo exactamente qué tareas hay que realizar. Entonces,
los tiempos se van a cumplir. Sí. Y aquí los tiempos lo primero y segundo las expectativas de los usuarios, ¿no? Porque si no hacemos este análisis y vamos sobre la marcha y ahora alguien nos pide, no, pero es que yo necesito tener X carpetas o necesito poder acceder de esta forma. Y vamos a parar el proyecto para hacer el análisis en ese momento, evaluar si sí, si no, y avanzamos. Y luego viene otro requisito y volvemos a parar. Por eso os decía yo antes el tema de mínimos, ¿no? Empezar con un programa de mínimos siempre. ¿Para qué? Pues para ahorrarnos esto, porque luego todo esto, si vamos ya con el Big Bang, ¿no? Con la foto completa de toda la implementación desde el momento cero, se puede hacer, pero va a ser más costoso en tiempo y en dinero, ¿no? Y en costes económicos. ¿Por qué? Pues porque vamos a intentar coger todo de golpe, implementar todo de golpe y vamos a encontrarnos con estos casos, ¿no? De, no, es que yo no lo hago así, yo no lo hago así. ¿Y por qué nos encontramos estos casos en una fase de construcción? Porque no hemos hecho un análisis previo, ¿vale? Entonces, de ahí la importancia de hacer ese análisis previo, ¿vale? Asegurarnos de que estamos todos alineados, está bien definido, vamos todos en la misma línea, los usuarios nos dan su OK, el equipo técnico nos da su OK, se implementa, se empieza a trabajar con ello y aquí ya empiezan a salir luego pues, las mejoras, las dudas y a partir de aquí hacemos crecer nuestro gestor documental hasta donde queramos, ¿vale? Pero hemos empezado de una forma sólida, de una forma que nos permitió reducir esos tiempos de implementación, ¿no? Porque si empezamos a implementar, paramos, redefinimos, volvemos a reimplementar, paramos otra vez y entonces entramos en un bucle que esto, lo que decía Sofía, a lo mejor un proyecto de 6 meses, al cabo de año y medio seguimos intentando llegar al go live inicial porque siempre salen, y esto pasa más de lo que nos gustaría, porque siempre salen requisitos nuevos. El siguiente punto sería ahorro de costes, derivado del punto anterior, es decir, si se cumple la planificación y no nos vamos de tiempos, no vamos a tener costes adicionales, por un lado. Y lo segundo es ahorros derivados de tener que valorar e incluir cosas que en un primer momento no se han contemplado. Al hacer un análisis previo vamos a saber muy bien qué es lo que se tiene que hacer y, por tanto, la oferta que se haga va a estar acotada a lo que se debe hacer. Y no va a ocurrir que durante el proyecto surjan desacuerdos porque los usuarios consideraban que ciertas cosas se iban a realizar y no estaban contempladas. Lo siguiente sería, bueno, aquí estudio de casos, ¿vale? Comparación de proyectos. Esto es un hecho, ¿vale? Hay estudios en los que se ve claramente que proyectos que han realizado un análisis previo frente a proyectos que no han realizado un análisis previo, hay diferencias en cuanto a que el primero cumple con plazos y se reduce costes hasta un 20%, mientras que en proyectos sin análisis previo, normalmente tienden más a irse de tiempos y hay más probabilidades de que durante el desempeño del proyecto surjan costes adicionales. Yo aquí, si me permites, yo he estado en un proyectos grandes, donde estaban distintas consultoras involucradas en la implementación de la misma solución, ¿vale? Y siempre se empezaba por lo mismo. Análisis previo, definición del modelo documental, ¿vale? Implementación de ese modelo. Y en muchos de ellos había una consultora dedicada solo a este análisis, ¿vale? Solo a esta definición del modelo documental. Luego alguien lo implementaba, ¿vale? Pero ellos eran especialistas en eso. Alguna vez nos ha tocado a nosotros hacer esa parte también, donde se define un modelo, se entrega una documentación, se genera lo que va a ser nuestro gestor documental, ¿vale? Lo que hay que implementar. Y luego vienen las consultoras técnicas a implementarlo, ¿vale? Pero es muy, 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 muy importante tener esa primera visión de qué es lo que voy a hacer con mi sistema. Tener un mapa de ruta claro. Porque luego nos trae los beneficios a largo plazo, ¿no? Y luego, en cuanto a beneficios a largo plazo, el principal beneficio es que este esfuerzo inicial que estamos haciendo para esta implementación no va a quedar ahí, sino que va a poderse utilizar o beneficiarse de él en un futuro cuando se tengan que implementar nuevos procesos en el gestor documental, ¿vale? Cuando, imaginaos, hemos metido proceso de compras y ventas y llega el día de mañana y queremos implementar la parte de recursos humanos, ¿vale? Pues vamos a poder tener una guía clara de cómo hacerlo, ¿vale? Por un lado, nos va a permitir
ahorrar tiempo en establecer cuál es el criterio a seguir para implementarlo y, por otro lado, nos va a permitir que tenga coherencia el gestor al hacer la implementación de todos los procesos de una forma muy similar. Y bueno, ahora yo creo que ya os hemos comentado los problemas, el por qué hacerlo, las ventajas que nos trae ir con ese análisis, ¿vale? Pues vamos a dar aquí un par de pinceladas muy rápidas sobre qué herramientas manejamos nosotros aquí en Bright para hacer la gestión documental. Os voy a contar dos principales y por un par de slides solo ya nos vamos a quitar mucho más tiempo, ¿vale? Pero nos gustaría eso, finalizar con un poco una idea de qué herramientas podemos utilizar. Yo necesito un gestor documental a día de hoy. Quiero digitalizar mis procesos, mi documentación, mi empresa. ¿Por dónde empiezo? ¿No? Yo creo que esto muchas veces es una cuestión. O sea, empezar pues, por el proceso que más nos quema, el proceso que más documentación tenga, el proceso que más necesidad de automatización tenga en nuestro día a día, ¿no? Y para hacerlo, os voy a presentar dos soluciones. Una es el CDCM de OpenText, ¿vale? Esto, si los buscáis, ellos son líderes en Gartner. Yo siempre lo comparo como esto es el Ferrari de la gestión documental, punto. O sea, que de lo mejor. Pero igual que un Ferrari en coche es de los coches más caros, pues aquí también el XDCM es de las soluciones más caras a nivel de licenciamiento, ¿no? No a nivel de implementación, no significa que a nivel de implementación no es una diferencia tan grande, pero a nivel de licenciamiento es el que exige el esfuerzo un poquito más alto por parte de las compañías. Pero ya os digo una cosa, podéis con esta herramienta de OpenText podéis dar cobertura a cualquier proceso de gestión documental de vuestra compañía. Se puede conectar de caja con N soluciones, ¿vale? La podéis desplegar on-premise o en cloud, incluso en su cloud pública de OpenText también, ¿vale? Y es una solución que puede conectarse como os decía, con distintos ERPs, con distintas soluciones, o puede vivir sola. ¿Vale? O sea que si queremos tener un gestor documental donde realmente la gente pueda libremente subir la documentación, no le quiero conectado con ningún sistema origen, ningún ERP, no hay ningún problema, podemos ir con esta solución, cero problemas, ¿vale? Y eso sí, es la más potente, os va a permitir hacer de todo, ¿vale? De todo dentro de la solución. Si nos vamos a la solución cloud, estamos un poquito más limitados, por supuesto, a nivel de desarrollos, pero aún así os permite tener una gestión súper avanzada de toda vuestra documentación. Y esto sería, pues eso, una empresa que tiene una necesidad pues, de una gestión documental más avanzada, más amplia y que se puede permitir también ese coste. Para empresas con una necesidad más baja, por ejemplo, yo solo necesito escanear mis facturas o mis albaranes y archivarlos en SAP. Pues hay otras soluciones, como por ejemplo Document, de los cuales también somos partners, y que realmente nos permiten realizar esas tareas de digitalización, esas tareas de extracción de datos, de almacenamiento, de workflows, de validaciones, a otro nivel. Claro, habéis visto antes, ¿no? Si yo vuelvo atrás, veis un poco el aspecto, ¿no? Que puede tener nuestra solución de OpenText, que además os digo, todo esto es configurable, 100% configurable, el look and feel de la aplicación, a una aplicación que, a pesar de que no nos permita tantos cambios a nivel de presentación o de look and feel, ¿vale? Que tengan una apariencia distinta, nos permite hacer muchísimo de lo mismo que hace la OpenText. Y en cuanto a la apariencia, hay que decir que están trabajando en sacar próximamente una nueva interfaz, una nueva interfaz bastante más agradable visualmente. Correcto. Yo, de hecho, la semana pasada tuve la oportunidad de verla, me la han enseñado y está bastante más amigable que esta, pero aún así, yo os digo, o sea, esto es una solución pensada para clientes y tenemos bastantes clientes con esta solución, pero para un cliente que no tenga una necesidad tan elevada, ¿no? de gestión documental tan avanzada, pero que quiera empezar a dar los primeros pasos de digitalización, que quiera tener su documentación estructurada, almacenada, encontrarla fácilmente, integrar con otros sistemas. La tenemos conectada con SAP, tenemos nuestro propio conector desarrollado aquí en SAP para el tema de Archive Link, ¿vale? Que os permite también gestionar toda esa documentación de forma automática, igual que con la solución de OpenText, ¿vale? Pero, bueno, yo lo único que quería con esto era mostraros un poco los dos mundos, ¿no? Las distintas soluciones que hay. Hay más opciones en el mercado. Hemos trabajado con alguna más en el pasado,
pero estas ahora son realmente las que más demanda están teniendo, al menos aquí por España, ¿vale? Y son las cuales estamos haciendo más implementaciones, ¿vale? Y bueno, yo creo que hemos resumido un poco, hemos llegado a la hora, ¿no? Sí, hemos resumido un poco el porqué de la necesidad de un gestor documental, el porqué de tener que hacer un análisis previo o hacer ese análisis previo, pues para ahorrarnos costes, ahorrarnos tiempo, ir seguros de lo que vamos a hacer, porque he visto algún caso donde después de implementar todo, llegan a la conclusión de esto no es lo que queremos, ¿vale? Entonces venga a echar todo para atrás, meses y meses de trabajo, costes y volver a empezar de cero. Algunos que lo cortan a medias ya no hacen nada con ello, o sea que es verdad, es muy, muy importante empezar con este análisis y enfocarlo bien para asegurarnos de que nuestra implementación es realmente lo que esperamos de ella y que cumple con todo lo que esperamos.